Si estás tomando omeprazol o metformina y además te ha pautado el médico vitamina B12, la respuesta es que no te va a dar ningún problema, que esta mezcla no te va a causar ningún ictus, ni te va a destrozar las arterias, ni nada por el estilo. ¿Y por qué explico esto? Porque hay confusión, me lo han preguntado varias veces, parece ser que hay vídeos por redes sociales que mezclan medias verdades para asustarte, no sé por qué. Y en realidad, lo cierto es que sí que estos medicamentos pueden bajar la vitamina B12, pero el decir que la pastilla B12 en combinación con estos medicamentos, que se da para solucionarlo, decir que esto es el culpable de que te dañe los vasos sanguíneos es falso, y decir que esta combinación aumenta la homocisteína es un error. La vitamina B12 no se absorbe como si fuera agua, en realidad necesita un proceso. Imagínate que la vitamina B12 que comes es un pasajero. En primer lugar, necesitas que el estómago la separe de los alimentos. Y después necesitas un taxi especial, una proteína que se llama factor intrínseco, que acompaña esta B12 hasta la parte final del intestino para que se pueda absorber. Entonces, ¿dónde entran aquí estos medicamentos? Primero el omeprazol y otros protectores gástricos. Son estos que reducen en realidad la acidez del estómago. Esa acidez del estómago es necesaria para liberar la vitamina B12 de los alimentos. Por ejemplo, alimentos como la carne, los huevos, etc. Si el ácido baja durante mucho tiempo, esta liberación se dificulta. Pero cuidado, que hay un dato que desmonta todo el alarmismo. El omeprazol dificulta que absorbas la B12 de un filete, por ejemplo, pero no bloquea la B12 de un suplemento. Me explico. En la pastilla la B12 viene libre, no necesita ácido gástrico para separarse de nada. Por eso, si estás tomando omeprazol y te dan vitamina B12 en pastilla, es exactamente la solución correcta, no es un peligro. ¿Qué pasa con la metformina, por otro lado? Pues la metformina no actúa en el estómago. Lo que puede hacer la metformina es entorpecer la absorción en el intestino con el paso de los años. Aquí hay una verdad que es importante, que estos medicamentos sí que pueden favorecer un déficit real de la vitamina B12, pero también hay que tener en cuenta que no tienen exactamente el mismo peso. Primero, con la metformina esta relación está mejor documentada. Suele preocupar más, sobre todo conforme se acumulan años de tratamiento. En cambio, con el omeprazol el efecto existe, pero suele ser más variable y depende más del tiempo de uso, de otros factores, de las personas. Y aquí también hay otro detalle que es importante que debemos tener en cuenta. El problema más fácil de pasar por alto no suele ser que haya un ictus silencioso por dar vitamina B12 en combinación con estos medicamentos. No, esto es falso. El peligro es un déficit de B12 mal corregido, que da cansancio, anemia, hormigueos, pérdida de sensibilidad o neuropatía. Ese déficit de B12, el problema es que no siempre da señales espectaculares. A veces se parece como a niebla mental, como a torpeza, como a sensación de que la cabeza no rinde igual. Por eso, cuando alguien lleva tiempo con metformina o con omeprazol, no es raro que el médico se plantee revisar la vitamina B12, incluso en algunas ocasiones pautarla. Pero aquí viene una idea que es lo más importante de este vídeo. Si te han mandado B12 en este contexto, con estos medicamentos, eso no es el problema. Eso es precisamente la solución. Porque a veces se usan dosis altas de vitamina B12. Aquí viene otra idea que se cuenta fatal por internet. El tema de las dosis altas de vitamina B12 y el nombre de estas vitaminas. Me explico. Mucha gente ve una caja de 1000 microgramos de B12 y piensa que esto es una barbaridad. Y para colmo, leen la palabra cianocobalamina y se asustan porque en algún vídeo les han dicho que es tóxica y que solo sirve la metilcobalamina y cosas así. Te lo digo directo, esto es falso. Los ensayos clínicos lo que demuestran es que ambas formas son igual de eficaces para resolver tu déficit. Da igual el nombre que ponga en la caja si la dosis es la que necesitas exactamente. Pero si entiendes cómo se absorbe la vitamina B12, esta dosis alta deja de sonar raro. Y vuelvo a la comparación de antes. Si la puerta principal de entrada de esta B12 está entorpecida porque el estómago no libera bien la vitamina o porque la absorción intestinal falla, los médicos a veces usamos una especie de vía secundaria. Lo podemos llamar una puerta trasera. Y es con dosis
orales intencionalmente altas. Una pequeña parte de esta vitamina B12 logrará pasar a la sangre por simple presión, por difusión pasiva, y no depende tanto de que el sistema digestivo esté normal. ¿Es poco porcentaje? Sí, pero muchas veces basta para corregir o mejorar un déficit siempre que el caso encaje y se compruebe que hay respuesta. Pero cuidado, si la puerta trasera oral tampoco es suficiente porque hay un daño crónico mayor, por ejemplo, que te han operado y te han quitado parte del intestino, del estómago, tienes una mala absorción grave, pues los médicos tenemos otra solución que es la vía intramuscular. Una inyección que va directa a la sangre y esquiva por completo el problema del estómago o del intestino. Por eso una dosis alta o una inyección no es un exceso absurdo, es muchas veces la estrategia práctica para saltarse un problema real de absorción. Y aquí hay un error que es peligroso, el ver una dosis alta y asumir que más cantidad en sangre significa más daño. Esto no funciona así. Una analítica con vitamina B12 alta no demuestra automáticamente que estés sobredosificando de una forma peligrosa. Y desde luego no demuestra por sí sola que esa vitamina sea la culpable de la homocisteína alta. Lo importante no es asustarse por el número o el nombre de la caja. ¿Qué es lo importante? Lo importante es por qué te han pautado esta B12, qué síntomas tienes, cuánto tiempo llevas con estos medicamentos, la metformina, el omeprazol, y si la respuesta clínica y analítica de esta B12 que te han dado encaja con tu caso. Es decir, que hay que valorar la situación del paciente en su conjunto. ¿Dónde está el error con la homocisteína? Este es el último engaño que circula en redes sociales y del que te tienes que defender. ¿Cuál es este engaño o cuál es la confusión? Porque a veces es una confusión. Te han contado que tomar la dosis esta de vitamina B12 te puede subir una molécula llamada homocisteína, que ya le he citado antes, y que esto puede dañar las arterias e incluso provocar un ictus. En realidad es exactamente al revés. La homocisteína es tóxica, sí, pero no sube porque te sobre vitamina B12. Te sube precisamente cuando te falta esta vitamina B12. Si te haces un análisis y la homocisteína sale alta, no significa que la pastilla de B12 te esté intoxicando, significa que tu cuerpo la necesita desesperadamente porque la metformina, el omeprazol o lo que sea no te dejan absorberla bien. Es decir, que culpar al suplemento de vitamina B12 del daño en las arterias es como si culparas a los bomberos de un incendio solo porque los has visto allí intentando apagar ese incendio. Si hay homocisteína alta, hay que tratar bien el déficit de B12 y no demonizar precisamente la vitamina B12 que te va a salvar. Entonces, ¿dónde está el peligro de verdad en cuanto a la combinación de la B12 con metformina u omeprazol? En tocar la dosis por miedo sin entender el problema. Este es el peligro. Si una persona toma metformina u omeprazol desde hace tiempo y tiene síntomas compatibles con déficit de vitamina B12 o ya ha tenido alteraciones analíticas de esta B12 y por culpa de un vídeo erróneo decide bajar la dosis por su cuenta, puede quedar con un déficit mal corregido durante tiempo. Y este es el riesgo real. Y no es el riesgo de una supuesta mezcla de vitamina B12 con estos medicamentos. El peligro es mantener el problema de fondo creyéndote protegido porque has seguido un consejo alarmista en una red social. Si tienes anemia, hormigueos, pérdida de sensibilidad, cansancio persistente, niebla mental, esto no lo vas a solucionar adivinando por internet su causa. Lo que hay que hacer es revisarlo bien. Y revisarlo bien significa tener el contexto clínico completo, no solo un número aislado de una cifra, no solo un suplemento y no solo una frase sacada de un vídeo que es alarmista. ¿Qué hacer a partir de hoy? Plan práctico. Pues quédate con esto. En primer lugar, si estás tomando metformina u omeprazol durante mucho tiempo, sí que puede tener sentido vigilar la vitamina B12. Lo comentas con tu médico. En segundo lugar, si te ha pautado vitamina B12, esto no significa que la combinación con estos medicamentos sea peligrosa. En tercer lugar, no bajes la dosis de vitamina B12 que te ha pautado tu médico por miedo debido a una explicación mal hecha y alarmista que veas por internet. ¿Que tienes dudas? Pregúntale a tu médico. En cuarto lugar, si sospechas que una medicación te está dando problemas o sigues con síntomas a pesar de tomar vitamina B12, esto no se arregla improvisando. También hay que revisarlo con el médico, es sentido común. Y si sigues con síntomas, a veces no basta mirar solo un número, que esté ahí aislado en la analítica, sea el que sea. Lo que hay que hacer es interpretar todo en conjunto en tu situación personal.
Es decir, que el mensaje de hoy es muy simple. Si tienes una caja de vitamina B12 en casa que te la han pautado con una indicación médica, no la cambies por lo que veas en un vídeo alarmista de internet sin revisar el caso concreto tuyo con el médico. Si quieres profundizar y ver cuáles son las indicaciones del omeprazol y de los llamados protectores gástricos o de los problemas que puede haber si los estás tomando durante mucho tiempo, respondo a las dudas más frecuentes en el siguiente vídeo sobre omeprazol que te dejo aquí. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.